Cuando somos niños, la palabra que más detestamos oír es la palabra no. Cuando somos adolescentes, pensamos que cada no que nuestros padres nos dan es para quitar nuestra libertad. Crecemos y nos damos cuenta que la vida, para que realmente pueda ser vivida de una manera correcta, necesita de leyes. Pero lo entiendes mucho mejor cuando eres papá. Yo tengo una bebé. Desde que ella comenzó a caminar, como padre, todos sabemos que la vida se complica un poco porque los bebés, cuando ellos comienzan a caminar, quieren ir a lugares peligrosos, tocar todo aquello que puede significar riesgo para su vida. Y es allí donde comienzan las reglas, es allí donde comienzan los no toques, allá no puedes, aquí no puedes venir, esto no puedes abrir. Mas, ¿por qué hacemos eso los padres? ¿Porque no queremos la felicidad de nuestros hijos? Claro que no. Lo hacemos porque queremos proteger heridas en nuestros hijos. Lo hacemos porque no queremos verlos llorar. Detrás de cada no existe un sí, te quiero bien. Detrás de cada prohibición existe protección. Detrás de cada no existe, yo no quiero que sufras, yo quiero que seas feliz. Por eso los 10 mandamientos de la ley de Dios, de los 10, 8 comienzan con no. Y la ley de Dios es un cerco protector para poder cuidar nuestra verdadera libertad. Si ya nos libró del pecado, Él quiere que nosotros podamos volver a caer en el mismo lugar. Dios quiere evitarnos heridas. Por eso colocó 10 principios en su palabra. Hoy hablaremos cómo Dios, como Padre, colocó límites para proteger nuestra vida y para tener una relación correcta con Él y con los demás. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y me alegra que puedas estar allí acompañando este programa. Hoy hablaremos sobre la ley de Dios. Para muchos puede ser un tema polémico, mas la Biblia es muy simple, es muy clara para poder explicar por qué estos principios deben gobernar nuestra vida. Que Dios te bendiga. Bienvenido a este programa. Bienvenidos amigos, estamos en un episodio más. Agradecidos como siempre a Dios por la oportunidad que tenemos de poder estudiar su palabra. Nuestro tema de hoy ya pertenece a la quinta doctrina. Y la quinta doctrina tiene que ver con estilo de vida. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Y dentro de esta doctrina encontramos la primera creencia, que es la ley de Dios. Antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos tu dirección, tu Santo Espíritu, para que pueda iluminar nuestra mente, podamos comprender esta verdad y a la luz de esta verdad podamos vivir. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hoy comenzar diciendo, no existe en este planeta un gobierno sin ley. ¿Ustedes conocen algún país donde diga aquí no existen leyes? ¿Por qué razón? Porque las leyes son la mejor manera de que un gobierno pueda tener orden y tranquilidad. Infelizmente, romper leyes nos trae caos, desorden. ¿Ustedes imaginan cómo sería el tránsito si es que no existiera un semáforo? ¿Ustedes imaginan cómo sería la vida si es que no existiesen leyes que puedan reglamentar y proteger nuestra libertad? ¿Por qué una persona es tomada en prisión o es llevada a prisión? ¿No es acaso porque rompió una ley? ¿Y por qué esa persona debe pagar una condena? ¿No es porque hizo un daño? ¿Por qué un ladrón necesita una condena? ¿Por qué un homicida necesita ir a la cárcel? Pues si es que la ley no exigiera absolutamente nada o no tuviese límites en ningún lugar,
las personas harían lo que más les plazca. Y eso nos pondría en riesgo a todos. Yo creo que la ley, por más simple que sea, tenemos que cumplir. Esa es ahí estamos honrando a Dios. Que debemos respetar las leyes, saber respetar eso porque somos una sociedad, entonces debemos cumplir todo eso, es fundamental para estar más cerca a Dios. Un mundo sin leyes sería un mundo en caos. Imagínense solamente, aún existiendo leyes, existe caos. Aún existiendo leyes. Si todo gobierno tiene leyes, ¿cómo muchos se atreven a pensar que el gobierno de Dios es sin ley? Ese es un atrevimiento demasiado fuerte. Si el mayor gobierno del universo no tuviese leyes, entonces, ¿cómo explicamos las leyes naturales? ¿Cómo explicamos la ley que hoy disfrutamos y decimos, wow, existe? ¿Por qué esto ocurre? Porque existe una ley, la ley de la gravedad. ¿Por qué todos los objetos caen? Existe una ley. ¿Por qué existe una ley en la naturaleza? Eso demuestra que hay orden, eso demuestra que hay armonía y eso demuestra que hay un legislador. Y ese legislador es Dios. Dios es creador, es salvador y es legislador. En la Biblia nosotros vamos a encontrar distintas leyes. Vamos a encontrar leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes de purificación. Vamos a encontrar leyes con principios morales, leyes dadas para un tiempo y leyes que trascienden a través del tiempo. Existiera un grupo, un tipo de leyes específicas, es verdad. Muchas de esas leyes, por ejemplo, apuntaban al sacrificio de Jesús. Y cuando Cristo murió en la cruz, esas leyes no podían continuar más, hablando de las leyes ceremoniales. Pero existe una ley que tiene principios morales y universales que no tiene que ver con cultura, tiene que ver con la vida. Y eso trasciende, va más allá de un tiempo, de un lugar, por todas las generaciones. Porque cuando hablamos de una ley moral, estamos hablando de principios que protegen la vida de todo ser humano. La ley de Dios es un cerco protector. Entonces, cuando encontramos en la Biblia la palabra ley, necesitamos analizar qué ley está hablando. ¿Es una ley ceremonial? ¿Es una ley moral? ¿Es una ley civil? ¿Es una ley de salubridad o de salud? ¿Qué tipo de ley? Muchas personas cuando van al Nuevo Testamento subrayan todo lo que dice ley y no analizan de qué ley está hablando. Aparentemente Pablo algunas veces dice, la ley ya no es más necesaria, maldito el que está bajo la ley. Y ahí se malentiende el texto, no es aquel que esté bajo la maldición de la ley, porque la ley condena, la ley no tiene la solución. La ley te muestra el pecado, te muestra el error y la ley tiene que conducirte a Cristo, quien es tu Salvador. Pero muchas personas toman los textos y finalmente se enredan y quedan en confusión, porque el mismo Pablo que en un momento dice que la ley no es más necesaria, en Romanos 3:31 dice, ahora por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, confirmamos la ley. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Aquí dice que no, aquí dice que sí. Es que tenemos que analizar de qué ley está hablando. ¿Qué ley fue crucificada? ¿Qué ley ya no es más necesaria? O puede ser que en las cartas de Pablo se esté dirigiendo a personas que se aferran a la ley como medio de salvación. Y Pablo está diciendo, ustedes están colocando la ley en el lugar que no debería, porque el único que salva es Cristo. Entonces allí encontramos el primer principio para hablar sobre esta quinta doctrina, que es de la vida cristiana y sobre la ley de Dios. ¿Cuál es el primer principio? No existe conflicto entre la ley y la gracia. Muchos creen que la ley y la gracia son como dos boxeadores.
que empiezan a luchar y la gracia gana y dice, ley, yo te vencí, a partir de hoy no existes más. Pero eso es una total mentira, porque nunca existió una pelea entre la ley y la gracia. ¿Por qué razón? Porque el mismo que otorga gracia es el mismo que da la ley. Es el mismo. Cuando las personas lleguemos al cielo por la gracia de Jesús, nadie podrá decir, yo soy del antiguo y estoy aquí por la ley. Y otro se levanta y dice, ah, qué difícil tu vida. Yo soy del nuevo y estoy aquí por la gracia. No existen dos caminos. No existen dos planes, tanto así que Apocalipsis 14 dice que el Evangelio es eterno. Si el Evangelio es eterno, no existió dos medios de salvación. Existió solo un camino. Y desde el Antiguo Testamento encontramos la fe y la gracia. Encontramos la obediencia y la gracia, siempre caminando juntas. Miren a Abel. ¿Cómo demuestra su fe? A través de obediencia. Miren a Abraham. Él va a decir en Génesis 26:5 que él guardó todos los preceptos y mandamientos de Dios. ¿Por qué? La obediencia a la ley de Dios no es contraria a la gracia. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? Según Hebreos capítulo 8. Es colocar la ley de Dios en el corazón. Lo único nuevo en el nuevo pacto es que la ley cambia de lugar. Bueno, todo lo demás obviamente se renueva. ¿En qué sentido? El mediador en el antiguo pacto, ¿quién era? Moisés. En el nuevo pacto, ¿quién es? Jesús. En el antiguo pacto se necesitaba sangre de animales. En el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús. ¿Es superior o no? Claro que es superior. En el antiguo pacto, la promesa era la tierra de Canaán. En el nuevo pacto son mejores promesas. Es mejor sacerdote, es mejor sacrificio, todo es mejor. Pero ¿qué cosa es lo que no cambia? La ley cambia solo de lugar. En lugar de estar escrito en tablas de piedra, ahora dice que lo escribe ¿dónde? En el corazón. Entonces la ley de Dios es eterna. Hoy vamos a estudiar sobre ese asunto. Entonces el primer principio es que no existe conflicto entre ley y gracia. Ambas están en armonía. Vamos al concepto general. La ley de Dios es nada más que la expresión del amor, la voluntad y el propósito de Dios. Vamos a analizar estas tres cosas. Número uno es la expresión de amor. ¿Por qué? Porque la base de la ley es el amor. Cuando alguien me dice que Cristo clavó en la cruz la ley, está yendo contra una lógica. La cruz es la expresión de amor. Y si la cruz es la mayor expresión de amor, ¿cómo Dios va a destruir su ley si tiene como base el amor? Es imposible. Por amor no puedo destruir el amor. Ustedes saben que la cruz es la mayor evidencia de que la ley de Dios no puede ser quebrada. Les voy a hacer aquí un ejemplo claro. Cuando allá en el Edén Adán y Eva pecaron, había tres opciones. Primera opción, ustedes desobedecieron, mueran. Se acabó el asunto, acabó todo. Yo les dije, no hicieron caso de la consecuencia. Primer camino. Segundo camino, ¿cuál sería? Anular la ley. ¿O no es así? Porque, como dice Romanos 7:7, sin ley no hay pecado. Entonces Dios hubiese dicho, miren, para evitar tanto problema, ya, olvídense lo que les dije. Voy a anular lo que yo dije. ¿Cuál era la ley de Dios allí? No se aproximen al, comienza con no te aproximes, no te vayas, no se acerquen. Yo quiero proteger su eternidad, yo les he creado para ser feliz. No se acerquen, no coman, no. ¿Estaba clara? Entonces, el segundo camino hubiese sido, está bien, voy a anular mi ley. Olvídense que les dije no, estamos en paz. Es el segundo camino, pero no fue. ¿Cuál es el tercer camino? La ley continúa. Yo dije no y es no. Y como ustedes desobedecieron ese no,
hay una consecuencia. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Muy bien, la ley continúa, solamente que en lugar de que ustedes paguen la consecuencia de la condenación, yo ocuparé su lugar. Pregunto, ¿la ley fue anulada? No, la ley fue confirmada. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, no anuló la ley, estaba confirmando que por causa de la desobediencia, Él estaba asumiendo nuestra consecuencia, porque la ley no fue abolida. Entonces, que alguien diga, es que en la cruz se abolió. ¿Cómo? La ley en la cruz es la confirmación de que la ley es inalterable, que Dios no cambia. Ahora, en la ley está expresada su amor, su voluntad y el propósito, porque tiene que ver con carácter. La ley divina es perfecta y deben seguirla todas las personas de todos los lugares y de todas las épocas. Muchos entienden que el pueblo de Israel recibió la ley y recién Dios dio a conocer su ley allá en el Sinaí. No es verdad eso. En el Sinaí, Dios escribió su ley, pero no es que recién el pueblo conocía la ley. Abran sus Biblias, Génesis capítulo 26, versículo 5. Estamos hablando antes de la existencia del pueblo de Israel. Génesis capítulo 26, versículo 5. Estamos hablando de Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. ¿Correcto? Génesis 26, 5. Dice así. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo continúa? Guardó mi precepto. ¿Qué más dice? Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Correcto. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Que la ley existía desde el comienzo. Pero ¿de qué manera ellos conocían la ley? A través de la transmisión oral. La ley se transmitía, la voluntad de Dios se transmitía de padres a hijos. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 6, Dios va a decir al pueblo de Israel, oye Jehová, nuestro Dios uno es. Todo esto vas a amar a Dios de todo corazón y luego ¿qué va a decir? Repetirás a tus hijos, hablarás con ellos, o sea, transmitirás, llevarás. El conocimiento de Dios iba de padres a hijos, de generación en generación. Entonces, cuando alguien dice, no, la ley fue para el pueblo de Israel, porque aquí existió apenas en Éxodo 20, no. La ley existió antes. Vamos a Génesis 39, un poquito después. 39:9. Dice el texto bíblico así. Ahora es la historia de José, otro patriarca. Dice así, no hay otro que yo, o otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Esa es la respuesta que José da a la mujer de Potifar. Por cuanto tú eres su mujer. Y presten atención cómo finaliza el texto. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Y qué cosa dice? Pecaría contra Dios. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo sabía José que adulterar es pecado? ¿Cómo sabía? ¿Acaso no dice Pablo en Romanos 7:7 que él conoce el pecado por la ley? ¿Cómo José podría decir, esto es un pecado, yo no quiero pecar contra Dios? Porque Dios había dicho, no adulterarás desde antes de la ley escrita en Éxodo capítulo 20. Entonces, la ley de Dios tiene que ver con principios morales. No tiene que ver para un pueblo. ¿El pueblo judío recibió leyes específicas? Claro. Ellos tenían leyes civiles
que solamente fueron necesarios para su momento. Ellos, ahí va las leyes de purificación, las leyes sanitarias en el desierto, ahí va las leyes civiles. Ellos tenían leyes ceremoniales. Esas leyes apuntaban el sacrificio de Jesús. Pero no confundamos todas estas leyes con la ley moral, con la ley de principios. Ahora, ¿dónde vemos la gracia de Dios junto a la ley? En Éxodo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20. De paso ahí nos quedamos estudiando un poquito sobre la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice, habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Muy bien, ¿quién es aquel que da la ley? No es Moisés. Algunos piensan que esta es la ley de Moisés. No, esta es la ley de Dios. ¿Correcto? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Miren, ¿dónde está la gracia de Dios? Versículo 2. Yo te saqué de Egipto. ¿Qué cosa se llama eso? Gracia. Dios no manda a obedecerlo a menos que primero no nos muestre su amor, su gracia. La obediencia es la respuesta a la gracia de Dios. Por eso Jesús va a decir en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Primero es la gracia. ¿Y la obediencia qué cosa es? Es el resultado, es la respuesta. Es la respuesta. Yo te saqué, yo te liberté. Mientras sigues en esclavitud, tú no puedes ser fiel. Pero como yo te libro, yo te saco de este mundo de oscuridad, yo te saco de la esclavitud de Egipto, ahora sí puedes obedecerme. Primero, gracia. ¿Por qué? Quien salve es Dios, quien liberte es Dios. La obediencia, ¿qué cosa es? Apenas el resultado. ¿Correcto? Es apenas el resultado. Entonces, allí nosotros vamos a encontrar que la ley de Dios es perfecta y la ley de Dios tiene que cruzar más allá de una cultura, más allá de un pueblo, porque la ley de Dios es eterna. ¿Correcto? La ley de Dios es eterna. Ahora, Salmos capítulo 19, versículo 7 dice así, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esto lo vamos a entender un poquito mejor mientras avanzamos aquí en el desarrollo de este tema. Éxodo capítulo 20 representa el modelo divino de conducta para la humanidad, porque ellos definen nuestra relación con Dios y con el prójimo. Muy bien. Vamos entonces a analizar en este momento esa ley. ¿Correcto? Vamos allí. Vamos a encontrar que lo que Dios presentó son principios. Génesis o Éxodo capítulo 20, versículo 3. ¿Cómo comienza? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando alguien me dice así, la ley de Dios ya no sirve porque fue clavada en la cruz, ¿significa que hoy puedo tener otros dioses? Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando alguien me dice que Jesús murió en la cruz y clavó la ley, ¿significa que hoy puedo adorar imágenes? Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Si la ley fue clavada en la cruz, quiere decir que hoy el nombre de Dios, yo puedo tomarlo el rato que quiero. Versículo 8, acuérdate del día de reposo. Aquellas Biblias que dice reposo hay un asterisco o una estrellita y aquí abajo
dice aquí, equivale a sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. Vamos aquí a ser analíticos. Cuando nosotros conversamos con alguien y decimos lo siguiente, ¿tú crees que, y de ahí continúa el texto, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás? Cuando yo pregunto, ¿tú crees que matar es pecado? Es pecado. Entonces la ley no fue clavada. ¿Tú crees que adulterar es pecado? Es pecado. Entonces la ley no fue clavada. ¿Tú crees que necesitamos honrar a nuestros padres? Sí, es necesario. Entonces la ley no fue clavada. El problema en sí no es contra la ley, sino que lo que quieren es anular toda la ley por causa de un punto de la ley. ¿Cuál es? El cuarto mandamiento, que es el sábado. Que ese será nuestro tema de la próxima lección. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros vamos y miramos la ley de Dios, decimos, ¿cómo esto va a ser clavado? Imposible. Habla de respeto, habla de protección. Cuando alguien dice, cuando la ley de Dios dice no matarás, Dios está protegiendo tu vida. Cuando la ley de Dios dice no cometerás adulterio, Dios está protegiendo la familia. Cuando la ley de Dios dice no hurtarás, Dios está protegiendo tus cosas. Entonces, ¿cómo esto ya no sirve? Esto fue clavado. Es imposible. El problema no es la ley, el problema es un punto de la ley que las personas se niegan a aceptar, que es el cuarto mandamiento. De esto vamos a continuar hablando. Vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal y estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. ¿No tendrás imagen? Implica todas las imágenes. Hay lugares donde se acostumbra debajo de las escaleras o subiendo las escaleras colocar la pared llena de fotografías de la familia. ¿Eso incluye en imagen? Ya sabes que puedes solicitar la revista Esperanza Yo Creo. Allí vas a encontrar un capítulo que habla sobre la ley de Dios. Hay una variedad de textos bíblicos para que puedas conocer más sobre estos principios eternos. Envíanos un mensaje a este WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te vamos a enviar allí un link donde puedes llenar unas preguntas que te hacemos y luego te enviaremos la revista en formato PDF o de manera física si es que así lo deseas. Entonces solicítalo ahora mismo, es totalmente gratis y te aseguro que esto va a fortalecer en gran manera tu conocimiento sobre esta verdad. Que Dios te bendiga y que puedas solicitar este material, esta revista que va a ayudarte en la comprensión de esta lección. Vamos a continuar aquí con nuestro estudio. Muy bien. Isidro, una pregunta. Buen día, pastor. Una pregunta. Estamos hablando de la ley de Dios, ¿verdad? Y la ley del perdón. Okay. En el Antiguo Testamento era diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por sí. Y en el ahora el perdón es lo que más resalta en la que tenemos que perdonar. Te explico brevemente. Dentro de las leyes civiles del pueblo de Israel se adoptó. Oísteis que fue dicho. Jesús mismo lo va a recalcar muchas veces. Entonces, para ese momento, para el pueblo, esa era una de las maneras como ellos castigaban, ejecutaban el castigo para alguien que había cometido. ¿Eso entra dentro de la ley de Dios? No. Eso está dentro de las leyes civiles. En el Antiguo Testamento la ley era ojo por ojo y dientes por dientes. Y
ahora entendí que eso no era la ley de Dios, sino era la ley de ese tiempo, pero no era la ley de Dios, era de los hombres. ¿Correcto? Que eran necesarias en ese momento para el pueblo. Cuando uno lee, por ejemplo, algunas leyes civiles, algunas leyes que tenían que ver de purificación solamente para el pueblo, nosotros entendemos que todo eso culminó justamente cuando ellos finalmente rechazan a Cristo, ellos finalmente pueden continuar si quieren practicando sus leyes más bíblicamente, no traspasa más allá de la cultura, del lugar y de la situación. Ahora viene Jesús y nos enseña cómo nosotros debemos actuar. Carla. Pastor, ¿estas leyes se aplican aún para nosotros? ¿Cuál leyes? Civiles no, de ceremoniales tampoco. Por eso es que todas esas leyes, las leyes civiles, eran para el pueblo de Israel, mientras estaban en el desierto, mientras se instalaron en Canaán. Las únicas leyes que van más allá son las leyes que tienen que ver con principios morales, que es lo que estamos estudiando hoy. Entonces, no matarás, no era para el pueblo judío, era para toda la humanidad. No cometerás adulterio, no era para el judío, era para toda la humanidad. Guardar el sábado, no era para el judío, era para toda la humanidad. O sea, son leyes de principios morales. Pastor, ¿correcto? Si alguien mata o comete adulterio y se arrepiente, ¿puede Dios perdonarlo? Por supuesto. El objetivo de la ley es mostrar la condición. Y al mostrar la condición, la ley no puede salvar. Más o menos funciona así la ley. Cuando tú tienes un malestar, vas al médico y el médico te dice, necesitamos una ecografía, radiografía, resonancia, lo que sea. ¿Qué cosa hace la ecografía? La ecografía te muestra lo que hay adentro, pero la ecografía no te cura. La ecografía es más, te condena. La ecografía dice, tú estás mal y puedes morir. Muy bien. Con la ecografía vas al médico y el médico te dice, estás enfermo, este es el problema, pero aquí está la medicina. ¿Cómo funciona la ley? La ley funciona como una ecografía. Te muestra qué es lo malo que has cruzado, pero la ley por eso no me salva. Pablo va a decir que la ley no justifica a nadie, porque la ley es como el examen. El examen no sana, muestra. Pero ¿quién me sana es Cristo? Entonces, si la ley me dice, tú has pecado, ahora, ¿qué cosa viene? La medicina. ¿Cuál es la medicina? El perdón de Dios. Pero no existe medicina si primero no hay dolencia. No existe gracia si no existe pecado. Pero para que el pecado exista, tiene que haber ley. Porque Pablo dice, yo conozco el pecado por causa de la ley. Es la ley que me da el diagnóstico y dice, tú estás mal. ¿Correcto? Por eso es que hay armonía. Yo no puedo aferrarme a la ley y decir, por la ley soy salvo, porque la ley no salva. Quien me salva es Cristo. Pero cuando yo me aferro a la gracia de Cristo, no puedo decir la ley no existe. Porque ¿cómo yo conozco la gracia si no fuera porque la ley me dice, Dios dijo no y has pecado? Por eso hay una coherencia entre la ley y la gracia. Tenía duda, por ejemplo, de las personas que cometen adulterio o matan, pero si se arrepienten de corazón, Dios podría perdonarlos. Entonces, sí, el pastor indicó que sí. Dios es amor, entonces Dios nos perdona. Correcto. ¿Y cuál es la base de la ley? El amor. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 34. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, presten atención a esto, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos cierran ese texto y dicen, ya está, amor, punto final. Jesús anuló la ley, ya no existe ley. Yo amo a Dios, amo a mi prójimo. ¿Y qué cosa es amor? El amor no es palabra. Amor tiene que ver con acción. Entonces, si yo amo a Dios, no voy a tener otro Dios delante de Él.
Si yo amo a Dios, no voy a inclinar a estatuas. Si yo amo a Dios, no voy a tomar su nombre en vano. Si yo amo a Dios, yo voy a guardar el día que Él me pide. O sea, cuando dice, amarás al Señor tu Dios, no está anulando la ley, está resumiendo, porque la ley de Dios se resume en dos grandes partes. La primera parte, amor a Dios, y la segunda parte, amor al prójimo. Y hay algunos que todavía dicen así, no, lo que Jesús vino a decir es nuevecito, porque a partir de Jesús todo cambió. ¿Ustedes sabían que Jesús estaba repitiendo exactamente el Antiguo Testamento? Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Jesús no está colocando nada, absolutamente nada nuevo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Qué cosa dice? Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y todas tus fuerzas. Vamos a Mateo 22. ¿Qué cosa dice? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios de todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. ¿Qué cosa está haciendo Jesús? Repitiendo exactamente lo que está en el antiguo. Ah, no, pero lo que cambió es el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, eso está en el antiguo. Vamos a Levítico capítulo 19. Miren, ve. Por eso Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar o a anular la ley de los profetas. Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Incluso ahí está hablando de no a la venganza. Sino que, ¿qué cosa dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿Jesús está colocando algo nuevo aquí? No. Jesús está resumiendo la ley, porque la ley tiene como base, ¿qué cosa? El amor. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a decir, hoy te amo, no. Si yo te amo, no te voy a robar, no te voy a codiciar. Si yo te amo, no voy a quitar tu esposa. Si yo te amo, voy a honrar a mis padres. Si yo te amo, o sea, el amor tiene que ver con acciones. Y la ley de Dios me muestra las acciones que yo realizo cuando amo a Dios y cuando amo al prójimo. Tengo aquí a Facundo y a Liliana. Pastor, cuando el mandamiento se refiere a no robarás, muchas veces los interpretamos de distintas maneras, ¿no? Cada persona. Y en el amor, muchas veces en una relación a un ser querido o a una persona, a una pareja, ¿no? No robar, o también se puede hacer referencia a no quitarle tiempo, no hacerlo perder tiempo, estando con uno mismo. La palabra robar va a involucrar, va a envolver todo aquello que es sustraer, quitar lo que le pertenece al otro. Entonces eso va a envolver todo, relaciones de padres a hijos, de familia, de pareja, de todo. No solamente sustraer una propiedad exclusiva del otro, también va a envolver tiempo, va a envolver muchas cosas, ¿correcto? Entonces, aquí por eso estamos hablando de principios. No matarás no solamente es quitar la vida a alguien con una espada, con un arma. No matarás también es matar los sueños, herir con palabras. O sea, los mandamientos de Dios envuelven. Por eso es que la ley es necesaria. ¿Por qué razón? Porque la ley nos muestra nuestra pecaminosidad. Si no fuera por la ley, yo nunca me sentiría enfermo para buscar al médico. Si no fuera por la ley, yo sería perfecto. Pero la ley me dice que yo soy pecador. ¿Por qué? La ley me muestra mi condición. Y es por la ley que yo puedo experimentar la gracia, buscar la gracia. Entonces, cuando yo encuentro la gracia, digo, ahora encontré la gracia, ley ya no existe. No, porque mientras esté en este mundo, mi naturaleza es pecaminosa. Liliana. Pastor, ¿no tendrás imagen? ¿Implica todas las imágenes? Hay lugares donde se acostumbra debajo de las escaleras o subiendo las escaleras a colocar la pared llena de fotografías de la familia. ¿Eso incluye en imagen? Okay. ¿Se venera eso? Hay gente que no lo hace, no hay veneración, pero sí están las imágenes puestas. Excelente. El santuario tenía imágenes. Por ejemplo, afuera existía un lavatorio, existía un altar, existía en el lugar santo una mesa con panes,
En el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote, obviamente, existían 2 querubines sobre la tapa de un propiciatorio. ¿Cuál es el asunto? Cuando Dios dice no te harás imágenes, el siguiente texto dice la razón. Y la razón es para inclinarte ante ellas. ¿Correcto? Entonces, ¿yo puedo usar una imagen para ilustrar? Puedo. Yo puedo mostrar, miren, esta es la fotografía de, esto es más o menos lo que ocurrió. Yo aquí estoy mostrando imágenes, personas orando, es una imagen. Ahora, yo estoy venerando, yo estoy rindiendo olor, no existe. Entonces, el mandamiento te dice, no rindas culto a imágenes, no rindas adoración a imágenes. Es más, porque ni siquiera los ángeles aceptan que alguien se arrodille. Nosotros leímos en el capítulo anterior que Juan se arrodilló delante de un ángel en Apocalipsis 19:10 y él le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Ni los ángeles quieren que nos arrodillemos. Entonces, ¿cuánto más una imagen o pensar de que, para comenzar, todos los que murieron están en su tumba, no están en el cielo? ¿No? Eso dice la Biblia y eso ya lo hemos estudiado en un programa anterior. Entonces, no inclinarse o no rendir cultos a imágenes talladas o a fotografías, esa es una situación diferente a tener una imagen ilustrativa. Isidro. Pastor, entonces puede ser decorativo. Claro, exactamente. Mi pregunta, pastor, ¿el amor es un sentimiento o No lo es. es una decisión? Isidro, los sentimientos son pasajeros. El amor es un principio y tiene que ver con una decisión. Eso se muestra mejor en una relación de pareja. Al comienzo está envuelto muchos sentimientos, pero una vez que comienza el matrimonio, los sentimientos han desaparecido y a partir de allí el amor fluye o viene el amor verdadero. Y el amor verdadero es la decisión de poder permanecer, de poder estar con esa persona. No se pierde obviamente los sentimientos, no se anulan los sentimientos, pero ya no se toma decisiones en base a lo que sientes. Entonces, cuando yo amo a Dios, yo decido amar. Otro de los problemas que muchos encuentro también es el perdón, de que no quiere perdonar a sus semejantes. Les cuesta, muchos dicen, no sé, no. Y yo también entendí que el perdón no es un sentimiento, así como el amor también es una decisión. Decido amar. Y el amor es la respuesta ante la gracia que yo recibo de Dios. Es Dios la fuente del amor, Él es amor. Y cuando yo estoy en contacto con Él como la fuente del amor, yo recién tengo la capacidad de amar. Es Dios quien me da la capacidad de amar, porque humanamente los seres humanos somos egoístas 100% por naturaleza. Entonces el amor es un milagro, ¿correcto? Yo quiero hacer un énfasis especial incluso a la pregunta que me hizo Liliana sobre las imágenes. Hay un ejemplo muy claro para esto. ¿Recuerdas que en el desierto Moisés levantó una serpiente de bronce? ¿Era una imagen o no? Pero esa imagen era ilustrativa, porque esa imagen representaba ¿a quién? A Jesús. Todo pecador que mira a Jesús, ¿qué cosa sucedía? Allí en Él encontraba salvación. Pero ¿qué sucede cuando la imagen dejó de ser ilustrativa? Y la gente, en lugar de mirar a la imagen como ilustración, miró a la imagen como aquel a quien debían arrodillarse. Mira lo que dice la Biblia, Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4. Mira qué sucedió allí. Dice, cuando Ezequías hizo la reforma, quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Uno puede decir, bueno, ahí había tanta idolatría. Pero también dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque en ese momento los hijos de Israel quemaban incienso. O sea, la ilustración pasó a ser veneración. Y en la reforma, ¿qué cosa hizo Ezequías? No, señor, ustedes están equivocados. Quebró. Correcto.
Muy bien. Continuamos aquí entonces con nuestro estudio. La ley de Dios está basada en el amor. Jesús dice, Mateo 5, 17 y 18, no penséis que yo vine a abolir o anular la ley de los profetas. No vine a anular, sino para cumplir. Y ahí viene otro concepto. Jesús ya lo cumplió por mí. Yo ya no necesito cumplir la ley de Dios. Solo que la palabra cumplir viene del griego pleros, que significa ampliar. Lo que Jesús está diciendo, yo vine aquí a enseñarles cómo es que la ley de Dios debe ser guardada. Y cuando van a Mateo capítulo 5, van a encontrar que la ley de Dios, en lugar de ser anulada, fue ampliada. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya comete adulterio. Pregunto, ¿anuló la ley o amplió la ley? Amplió. Correcto. Por eso es que necesitamos una comprensión correcta sobre la ley de Dios. Las leyes de Dios no limitan la libertad humana. Los 10 mandamientos son garantía de la felicidad en la obediencia. Nos ayudan a evitar los problemas que resultan de la desobediencia de la ley. Como yo comencé diciendo, cuando un papá dice a su hijo no, no es porque quiere quitarle la libertad. Eso lo entendemos cuando somos padres. Cuando yo veo a mi hijita queriendo jugar con un cuchillo, yo le quito y le digo no. Y ella puede llorar y pensar, mi papá es malo, no quiere que yo juegue. Ella lo ve como juguete, mas yo veo el peligro. Entonces, detrás de cada no, ¿qué cosa existe? Sí, yo te quiero bien. Yo no te quiero sufriendo. Entonces, los principios que Dios establece es, hijo, yo te quiero libre. Yo no te quiero esclavo más del pecado. Yo no te quiero más con heridas. Mas sigue estos principios. Cuida de tu familia, cuida de tus padres. No robes, no cometas adulterio, no codicies, y si quieres cuidar mi relación conmigo, no tengas otros dioses, no te hagas imágenes, no tomes mi nombre en vano, guarda el día sábado que yo separé desde el comienzo para el encuentro contigo. La ley de Dios protege relaciones, la relación con Dios y la relación con mi semejante, porque su base es el amor. Ahora, Eclesiastés 12:13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ya vimos que en el Antiguo Testamento habían leyes civiles, leyes morales, leyes ceremoniales. En la cruz se anularon las leyes ceremoniales. Por eso Pablo va a decir en el libro de Colosenses capítulo 2 que la ley de ordenanzas fue anulada, ¿dónde? Allí en la cruz. No estamos hablando de la ley moral. El ser humano no necesita guardar leyes ceremoniales o sacrificios porque señalaba el sacrificio de Cristo. Sin embargo, la ley moral de Cristo es inmutable, es eterna. La gracia de Dios no es contraria a la ley. Y sin la ley nadie viera su condición. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es el problema? Cuando la ley se quiere colocar en el lugar que no se debe. La ley no fue dada para que a través de ella te salves. Hay personas que dicen, ustedes hablan tanto de la ley, se aferran a la ley porque piensan que por la ley se salvan. No, estás equivocado. Porque nosotros no creemos que la ley salva. Nosotros creemos que Cristo salva. Pero la gracia no anula la ley. ¿Y sabes por qué? Porque la ley me muestra el pecado y Cristo me muestra la medicina. Yo jamás visitaría un hospital si no reconozco que estoy enfermo. Para ir al médico necesito reconocer que estoy mal. Jamás el ser humano va a experimentar la gracia de Dios a menos que conozca y reconozca que es pecador. ¿Y quién te dice cuál es tu culpa? ¿Acaso no es la ley de Dios? Entonces, la ley tiene su función, no de curar la herida, sino de mostrar la herida. Quien cura es Cristo. Por eso, aquel que recibe la gracia de Dios está en armonía con su ley. 1 Juan 2, versículo 4, dice así, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Y por qué es mentiroso? Porque es imposible conocer a Dios, amar a Dios, anulando la ley, diciendo que esta no existe. Finalmente Jesús dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Ponte de parte de Dios y permite que la ley de Dios pueda estar en tu corazón, porque en eso consiste el nuevo pacto. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos.
La causa de la salvación es Cristo. Mas la evidencia de que somos salvos es la obediencia. Porque el versículo 10, ¿sabes lo que dice? Para buenas obras. Somos salvos por gracia para buenas obras. Romanos capítulo 3, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera confirmamos la ley. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hablando del remanente del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Querido, la ley de Dios no fue anulada. La ley de Dios refleja el carácter de Dios, que es el amor. Y Dios quiere que tú reflejes su carácter y para ello quiere colocar su ley en tu corazón. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos de todo corazón que nos hagas obedientes a tus principios, a tu ley. Por eso ayúdanos para que día a día podamos ser fieles y podamos amarte y tú puedas colocar tu ley en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día y allí te espero para seguir aprendiendo sobre Jesús y sus promesas. Hasta la próxima.